Hola, buenas tardes, amigos y amigas. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Un placer compartir con vosotros a través de Ecocentro Televisión, una vez más, lo que hemos denominado informes trimestrales. Informes trimestrales que intentan modestamente aportar conciencia a los avatares de esta sociedad, de esta humanidad. Y obviamente cada 3 meses las noticias se acumulan, son muchas las cosas a compartir y en la hora que tenemos por delante he realizado una selección de los asuntos que creo que a lo largo de las últimas semanas son de más interés a la hora de ofrecernos una perspectiva, siempre con ese telón de fondo de la conciencia al que acabo de hacer mención. Así que de nuevo muchas gracias a Robin, muchas gracias a Claudia por su apoyo, sin los cuales este encuentro no sería posible. Y a partir de ahí me gustaría empezar compartiendo, amigos y amigas, la importancia de recalcar algo que no aparece en los medios de comunicación, por lo menos en los grandes medios de comunicación. Me refiero a que hay una nueva humanidad en este mundo y en esta sociedad. Hay ya una nueva humanidad que crece, una humanidad que se expande, una humanidad que cristaliza sin parar. En multitud de partes del mundo, continuamente, muchos hombres y mujeres están sacando lo mejor de ellos mismos, poniéndolo al servicio de los demás, poniéndolo al servicio de la vida y plasmando esa nueva realidad que llamamos nueva humanidad, que está absolutamente en coherencia con nuestro verdadero ser y con esos valores, con esos principios, con esos paradigmas y con esas prácticas de vida que cada vez late en el corazón de más personas y también brilla en nuestras almas. Creo que esto es enormemente importante recalcarlo cuando vamos ahora a hablar seguidamente de una serie de noticias, entre comillas, de marcado carácter distópico. Pero es importante, muy importante, el que tengamos en cuenta que junto con tanta distopía también hay una utopía. Y esa utopía no es algo futurible, sino que es una realidad que ya está entre nosotros y que nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que llenar de paz y tiene que contribuir también para que entre todos cada vez más expandamos la conciencia. Y con este telón de fondo vamos a entrar en las 10 noticias que he seleccionado para el encuentro de esta tarde. Por cierto, en el blog que gestiono, conocido por muchos de vosotros y de vosotras, El cielo en la tierra, basta poner en cualquier buscador El cielo en la tierra y el primer enlace es este blog, en el blog que gestiono. Acabo de colgar hace unos minutos el texto de las 10 noticias que vamos a compartir, el texto base que estoy utilizando como guión de este encuentro. Digo esto a efectos de que aquellos de vosotros y de vosotras más interesadas e interesados en las noticias que vamos a compartir, pues ahí tenéis incluso en muchos casos recogidos los enlaces de esas noticias para que puedan ser contrastadas y sobre todo se pueda reflexionar en conciencia sobre ellas con más tranquilidad. No obstante, espero que en mi intervención, en estos 60 minutos que vamos a compartir, poner el acento en lo que entiendo son los elementos más importantes. Y dado que son tantos los asuntos que se están moviendo, quizá os sorprenda que voy a empezar con una noticia que tiene como protagonista el Instituto Irlandés el Consejo Irlandés, sería la traducción correcta, de Libertades Civiles. Porque este Consejo Irlandés de Libertades Civiles publicó recientemente un estudio donde pone cifras a el control y el monitoreo que hace Google de todos nosotros, es decir, que hace Google de nuestro uso de las redes sociales. He compartido en Ecocentro Televisión, en muchos encuentros y en muchas charlas, que tenemos que ser conscientes que las tecnologías per se no son, entre comillas, ni buenas ni malas. Todo lo contrario, desde el punto de vista objetivo, las tecnologías, la revolución científica y tecnológica es fruto de la evolución en conciencia de la humanidad y así debemos entenderlo. Ahora bien, cosa distinta es el uso. Y de la misma forma que las tecnologías pueden usarse al servicio de la conciencia, pongamos por caso lo que hace precisamente Ecocentro Televisión y lo que nosotros aquí estamos compartiendo en el momento presente, sin embargo también las tecnologías son una fuente de distopía,
una fuente de control, de dominio, de monitoreo, de entretenimiento lelo, de distracción tonta, etcétera, etcétera, etcétera. Y con relación a lo que es precisamente ese monitoreo, ese seguimiento que se hace en las redes sociales de lo que nosotros podemos estar exponiendo, lo que podemos estar enviando o recibiendo, etcétera, etcétera, personalmente os confieso que tenía dudas acerca de cada qué tiempo las redes sociales hacen el barrido que le permite ir haciendo el rastreo y monitoreando nuestras actividades. Pues bien, el Consejo Irlandés de Libertades Civiles ha puesto cifras a este control y a ese monitoreo y se ha centrado fundamentalmente en Google, lo que es el buscador, lo que son sus cuentas de correo, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado de este estudio pone de manifiesto que el buscador escruta nuestra localización y actividad cada pocos minutos. Y los datos así obtenidos se usan para las subastas en el tiempo real de espacios publicitarios personalizados, esos que aparecen mientras que navegamos y que nos molestan en la navegación. Los datos concretos del poco tiempo, el tiempo real que es escaso en el que se va realizando ese barrido, los datos concretos varían según los países. Pero fijaros de los tiempos que estamos hablando. En el caso de Estados Unidos, la intrusión de Google, el barrido, el monitoreo de nuestros movimientos y actividades, se produce 747 veces al día. Esto es, cada 2 minutos. En el caso europeo, la media es de 346 barridos, es decir, cada 4 minutos aproximadamente. Y más concretamente, en el caso de España, ese monitoreo, ese barrido, esa actualización en la Big Data que realiza Google se efectúa 426 veces al día, es decir, cada 3 minutos aproximadamente. Significa esto que independientemente de que residamos en España, en cualquier otro punto de la Unión Europea, en Estados Unidos, etcétera, cada movimiento, cada parada, cada entrada en un restaurante, cada siesta, cada una de tantas decisiones que hoy se pasan por el móvil, cada foto, cada comentario, están bajo escrutinio, un monitoreo permanente cada pocos minutos y son vendidas a granel a marcas comerciales. Y además lo habremos autorizado nosotros mismos sin siquiera pararnos a pensar. Lo cierto, y esta es la primera reflexión que en este informe de actualidad y al hilo de la noticia que estamos comentando comparto con vosotros y con vosotras, la primera reflexión a modo de titular es que debemos tomar conciencia que en la Big Data la persona no es el cliente. Tú y yo no somos el cliente, sino que somos el producto que se almacena, que se trata, que se empaqueta y que se vende. Creo que esto merece una reflexión acerca del uso consciente de unas tecnologías que evidentemente aportan y pueden aportar más todavía en el ámbito de la conciencia, pero que también tenemos que ser conscientes de la otra cara de la moneda. Y nuestro agradecimiento desde aquí al Consejo Irlandés de Libertades Civiles por haber realizado este estudio que pone cifras a lo que era una intuición, y es que el monitoreo se realiza casi continuamente, pero de verdad personalmente no podía de ninguna forma imaginarme que es cada 2, 3 o 4 minutos cuando se realiza este barrido sistemático de todos nuestros movimientos en la red. Primera noticia que comparto con vosotros. La segunda noticia tiene que ver también con tecnologías, más concretamente con los teléfonos móviles, pero no ya con los teléfonos móviles, sino con lo que se avecina que será el sustituto de los teléfonos móviles. Creo que muchos habréis recibido ya información, noticias de que los teléfonos móviles pronto serán un instrumento obsoleto, que será sustituido por otro instrumento, por otras herramientas, entre comillas, más sofisticadas. Pues bien, para hablar de ello, voy a una noticia del 6 de mayo pasado que tiene como protagonista a Billy Gates, uno de los principales voceros de la élite egoica y egocéntrica que se ha convertido en los amos provisionales del mundo. Y lo que ha hecho Billy Gates es predecir una especie de tatuaje electrónico basado en la biotecnología y desarrollado por la empresa Chaotic Moon, que recogerá, analizará
la información del cuerpo humano. Según Bill Gates, este dispositivo, que repito es un tatuaje sobre el cuerpo humano, ofrecerá inicialmente información médica y de prácticas deportivas para prevenir y controlar enfermedades, aunque lo que se pretende es que estas funcionalidades se vayan ampliando hasta convertirse el tatuaje en una tecnología que sea capaz de sustituir a los teléfonos móviles. Estos tatuajes, como comentaba hace un momento, se colocan sobre la piel y gracias a microsensores envían información y la reciben a través de una tinta especial que conduce la electricidad. Con estas propiedades se espera que los tatuajes puedan ser utilizados como un GPS y también como instrumento de comunicación de la gente, permitiendo que sustituyan, aunque inicialmente la propuesta pueda parecer extravagante, es una realidad tecnológica, la comunicación a través de los teléfonos móviles. Es más, amigos y amigas, esta información que viene de la mano de estas declaraciones de Bill Gates no son nuevas. Últimamente, a lo largo de los últimos meses, se vienen acumulando muchas informaciones que abundan en iniciativas similares. De este modo, se está preparando el terreno. Se está preparando el terreno para que, abducidos por los servicios y la comodidad que estas tecnologías proporcionan, nos vayamos convirtiendo, y hay que decir las cosas por su nombre, nos vayamos convirtiendo en algo distinto a un ser humano. Se hablará de evolución, se hablará de salto evolutivo, pero la realidad es que con este tipo de tecnologías lo que se quiere, lo que se pretende, y además gustosamente parece que hay muchas personas que, repito, por los servicios, por la comodidad, estarían dispuestos a hacer lo suyo, lo que se pretende es convertir en una especie de híbrido, una especie de síntesis entre ser humano y ente tecnológico que tiene finalmente un perfil híbrido claramente no suprahumano, sino claramente infrahumano, porque también irá unido al olvido de los componentes imperecederos, al olvido de los componentes que constituyen nuestro verdadero ser. Para los más interesados acerca de hasta dónde se puede llegar en el medio plazo, no estamos hablando de un largo plazo con relación a todo esto, aconsejo vivamente la lectura de una entrevista que publicó el diario El País el pasado 5 de enero. Es una entrevista que realiza a dos expertos españoles, concretamente a Rafael Yuste, neurocientífico, catedrático de la Universidad de Columbia, y al ingeniero Darío Gil, director mundial del área de investigación de IBM. El País los entrevista porque a comienzos de noviembre del año pasado estas dos personas fueron invitadas a una reunión en la Casa Blanca, en Washington, convocada por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El encuentro tuvo como objetivo hacer una puesta en común entre científicos, asistieron aproximadamente un centenar, acerca de lo que los avances tecnológicos van a traer consigo en el horizonte de los próximos lustros. Y el título que el diario El País da a la entrevista es suficientemente indicativo de por dónde van los tiros. Es un acertado resumen del contenido de la entrevista, por más que os llamo la atención sobre ella y os aconsejo la lectura. El titular de la entrevista es: tener un sensor en la cabeza será de rigor en 10 años, igual que ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Y además, la entrevista alerta en su subtítulo de la inminente llegada de dispositivos que conectarán el cerebro directamente a Internet. Este elemento, esta conexión de nuestro cerebro y nuestra mente a la nube y a la red, es la segunda reflexión que subrayo y resalto en este encuentro. Que reflexionemos sobre eso, que reflexionemos lo que se nos puede aportar desde el punto de vista, repito, de servicio, de comodidad, pero lo que a su vez se nos puede quitar. En esa entrevista hay un momento en el que el periodista que la realiza,
cuando se habla de que estaremos conectados con la nube con nosotros, que a través de la nube simplemente con nuestro pensamiento podremos hacer llamadas telefónicas y recibirlas y hablar prácticamente con la mente, comunicarnos con la mente a través de estos sensores, y cuando se hace referencia a que podremos descargar en nuestro cerebro información de la red, podríamos descargar, permitirme la expresión que coloquial, pero que no es broma, porque sería uno de los resultados, descargar una información que busquemos en Wikipedia y que aparezca en nuestra mente esa información. Cuando todo esto se va desarrollando y se empieza a plantear como una especie de éxito evolutivo, el periodista realiza una pregunta fundamental, porque le dice a estas personas: y bien, que mis pensamientos estén conectados a la nube y la nube esté conectada con mis pensamientos, significa que yo puedo actuar en la nube, pero también significa que la nube permanentemente conoce, monitorea, hace un seguimiento de lo que son mis pensamientos, ¿verdad? Y efectivamente, la contestación es afirmativa. Así es, así es. Con lo que, ojo en este sentido, cuando este tipo de tecnologías vayan plasmándose en la realidad, que se esperan que a partir del 2025-2027 vayan siendo una realidad cada vez más clara, llega el momento en el que en nuestro libre albedrío usemos la conciencia para poner en la balanza, en términos de conciencia, los pros y los contras, y que no nos lancemos tan alegremente a una metodología y un sistema que finalmente posibilitará que los algoritmos hagan seguimientos de todo lo que se mueve por nuestra mente, y que de la misma forma que hoy por algoritmos se censura lo que aparece en las redes sociales, censurando vídeos, censurando entradas de blog, etcétera, etcétera, también puedan ser censurados nuestros pensamientos, y que cuando un pensamiento no se ajuste, valga la redundancia, al pensamiento único, a la persona que tiene ese pensamiento sea localizada inmediatamente y se le dé el adecuado tratamiento, que pensar en términos, por ejemplo, de trascendencia, de alma, de espiritualidad, de vida más allá de la muerte. Ese algoritmo identificará ese tipo de pensamientos, lo asociará a auténtica locura de personas que no son capaces de aceptar como única realidad la realidad material y la realidad materialista, y a partir de ahí se pondrá en marcha posiblemente mecanismos de control, mecanismos de tratamiento e incluso mecanismos de medicación para hacer frente a personas que puedan o que podamos tener pensamientos tan extraños y tan extravagantes como pensar en lo trascendente. Creo que estas declaraciones de Billy Gates, haremos referencia posteriormente a otras suyas también con relación al tema de pandemia, porque este hombre da mucho de sí. De hecho, un vocero es una especie de adelantado, ¿no?, en cuanto a que nos pone por delante lo que la élite tiene ya perfectamente pergeñado. Más adelante volveremos a Billy Gates, pero la verdad es que tenemos que agradecerle que nos ponga por delante todo este tipo de cosas, no porque él pretenda con esto el que alertarnos, sino todo lo contrario. Lo que se pretende es que se vaya cultivando el terreno adecuado para que en su momento sea aceptado. Se está trabajando, en definitiva, y eso desde el punto de vista de la élite se sabe hacer muy bien, se está trabajando el inconsciente colectivo. La tercera noticia que quiero destacar es una noticia de la que se ha hablado mucho y que os confieso que la primera vez que llegó a mí no le di credibilidad. De ahí que buscara fuentes, entre comillas, oficiales para constatar lo que me llegaba por fuentes que no eran oficiales, a ver si había una sintonía o había una contradicción. He comprobado que no hay contradicción ninguna y que en este caso en particular lo que se dice a través de sistemas de comunicación que no son los oficiales y los oficiales coinciden plenamente. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a lo que podríamos titular como que la gobernanza del Sistema Mundial de Salud pasa a estar en manos de la Organización Mundial de Salud, la célebre OMS, que tanto ha dado que hablar con relación a la pandemia COVID. Específicamente, la crisis sanitaria del COVID ha acelerado, amigos y amigas, lo que desde el punto de vista de la élite ya se tenía previsto. La élite hace tiempo se ha configurado como un gobierno en la sombra e informal, porque no tiene unos entes oficializados
por donde ejercer su gobierno. Lo ejerce a través de las grandes corporaciones, de los paquetes accionariales, de la acumulación del patrimonio y de la riqueza de la humanidad, pero influye a través de distintos instrumentos institucionales, pero no está formalmente oficializado. La pandemia ha abierto las puertas con todo lo que ha traído a esa oficialización. Y muy en particular esa oficialización ha dado un paso muy importante en los últimos días en lo que se refiere a todo el tema sanitario. Se ha hecho especialmente evidente en lo que ha sido la 75 Asamblea Mundial de la Salud, que se ha celebrado en Ginebra en el marco precisamente de la Organización Mundial de la Salud entre el 22 y el 28 de mayo pasado. Por tanto, se clausuró hace muy pocos días. En la propia web de la Organización Mundial de la Salud podemos ver, podemos contrastar en la propia web de la OMS que entre los asuntos abordados en esa Asamblea General sobresalió el denominado Acuerdo de Reforma del Reglamento Sanitario Internacional como parte del fortalecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Una reforma en la que se atiende a los contenidos de un informe al que también se puede acceder a través de la web de la OMS, que es el informe del Comité Independiente de Asesoramiento y Supervisión de Emergencias Sanitarias. Y este informe ha sido presentado por el director general de la Organización Mundial de la Salud en esta Asamblea General para que sea conocido y sea asumido por todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. En El cielo en la tierra, en el blog, tenéis los contenidos exactos de ese informe que he resaltado para que podáis comprobar lo que ahora aquí, en estos momentos, me limito a resumir. Porque de ese informe y por tanto, de los debates y de los acuerdos realizados en esta Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, llegamos a 3 conclusiones fundamentales. Primera, que la Organización Mundial de la Salud debe desempeñar un papel central en el desarrollo de la estructura de gobernanza de la sanidad mundial en lo que respecta a preparación y respuesta frente a una pandemia. Segundo, que la gobernanza del Sistema Mundial de Salud debe residir en la Organización Mundial de la Salud, mediante el establecimiento de un comité permanente sobre prevención, preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias en el Consejo Ejecutivo de la OMS. Y por fin, en tercer lugar, que los Estados miembros de la OMS, prácticamente la totalidad de las naciones del mundo, hagan suyo todo lo anterior, asegurando el cumplimiento de este reglamento y la autoridad única en manos de la Organización Mundial de la Salud a través de tratados o convenios internacionales que posibiliten la formalización de la delegación de competencias en materias de salud, en materia sanitaria de cada país a la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, amigos y amigas, si la OMS ya ha asumido por la vía de hecho, con todo lo que ha tenido que ver con la pandemia del COVID, la autoridad única, de modo y manera que lo que la OMS decía es lo que se hacía en la totalidad de los países del mundo, en la práctica totalidad de los mismos, el objetivo es que a partir de ahora esa autoridad no sea informal, sino que esté perfectamente formalizada, perfectamente instrumentalizada, gracias a una delegación legal de las competencias sanitarias de los estados nacionales que pasarán a la OMS en todo lo que tenga que ver a la preparación y la respuesta frente a pandemias que se pueden dar en el futuro. Esta es la primera plasmación clara y patente de la formalización del gobierno en la sombra. Ese gobierno del que tanto se habla, al que tantas personas todavía le ponen interrogantes, pues bien, el hecho de que haya una organización cuyos responsables no son elegidos por los ciudadanos, cuyos responsables se mueven en la opacidad sin tener que rendir cuentas a nadie desde el punto de vista de la soberanía popular y que funcionan en contubernio con las grandes corporaciones multinacionales, en este caso fundamentalmente la industria farmacéutica, pone en evidencia hasta qué punto se están dando pasos para que lo que era un gobierno en la sombra informal
pase a ser cada vez más un gobierno en la sombra, pero perfectamente formalizado, con instituciones concretas que detentan el poder, que hasta no hace mucho estaban en manos de los estados y todavía de alguna manera u otra podían estar bajo el control de la soberanía popular. Y hablando de esta tercera noticia, hemos hablado de pandemias del futuro. Y al hilo de ello, la cuarta cuestión que traigo aquí para nuestro encuentro viene de nuevo de la mano de Bill Gates y tiene que ver con futuras pandemias. Porque este señor, insisto, siempre adelantando lo que desde el punto de vista de esa élite se tiene programado, ha realizado unas declaraciones en la conferencia de seguridad que anualmente se celebra en Múnich, Alemania. Y conviene recordar, ya que la OMS ha asumido o va a asumir a través de tratados y convenios internacionales las competencias sanitarias de pandemia que hasta ahora estaban en los estados, conviene poner de manifiesto que Bill Gates, como otros representantes de esa élite, están ya augurando que no tardará en llegar una nueva pandemia. Concretamente, lo que Bill Gates indica es que los riesgos de enfermedad grave por COVID-19 se han reducido drásticamente, pero que otra pandemia es casi segura. Palabras textuales en la entrevista que le concedió a una periodista del canal de la CNBC llamada Hedley Campbell. Literalmente dice Bill Gates: tendremos otra pandemia. Será un patógeno diferente la próxima vez, pero tendremos otra pandemia. La Organización Mundial de la Salud se ha puesto ya por delante en orden a que cuando esa pandemia llegue, las competencias sanitarias, no por la vía de hecho, sino por la vía legal, estén y residan claramente en sus manos. Con lo que esta cuarta noticia relativa a la pandemia por un patógeno diferente tenemos que enlazarla igualmente con lo que hemos compartido acerca de la 75 Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Y ya que estamos hablando de instrumentos del gobierno en la sombra, de la élite para dirigir el mundo, vamos a hacer referencia a otro de esos instrumentos. En este caso, el denominado Foro Económico Mundial, que periódicamente, normalmente, no ha sido así con el COVID, pero normalmente de forma anual, se reúne en la localidad suiza de Davos y que este año se ha vuelto a reunir coincidiendo precisamente en fechas prácticamente idénticas a la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. La Asamblea de la OMS se celebraba en Ginebra y en los mismos días en Davos se celebraba este encuentro anual del Foro Económico Mundial, que en este caso ha tenido una singularidad. Los que seguimos las resoluciones periódicas que este foro va realizando, va divulgando y va difundiendo, sabemos que no acostumbra a trasladar, mejor dicho, no acostumbraba a trasladar una imagen pesimista sobre las perspectivas económicas. Sin embargo, en este caso se ha producido un giro que realmente no ha sido inesperado, porque esta élite y todo lo que se mueve en torno a ella cada vez habla más claro, cada vez dice las cosas de forma más rotunda y de forma más clara. Y específicamente lo que ha trasladado a la opinión pública este Foro Económico Mundial es que se contempla el peor de los escenarios desde el punto de vista económico para los próximos años. Un peor escenario que desde el Foro Económico Mundial se define como la coincidencia, el darse al unísono una recesión económica, una nueva pandemia de la que acabamos de hablar y una guerra de duración incierta, con referencia a la guerra de Ucrania, a la que haremos algunas referencias dentro de unos minutos. Ciertamente, amigos y amigas, os pido que reflexionemos sobre el hecho de que los que manejan el sistema siempre van a alegar razones, excusas para justificar recesiones, problemas, inestabilidades económicas, etcétera, etcétera. Nuevas pandemias, nuevas guerras, nuevas burbujas inmobiliarias, financieras que estallan, etcétera, etcétera. Lo que sea,
con tal de confundir y mantener oculta la gran verdad. ¿Y cuál es la gran verdad que cada vez está más claramente a la vista? La inestabilidad global, incertidumbre, precariedad, vaivenes inflacionistas, riesgos de desabastecimiento de materias primas y productos básicos, etcétera. En definitiva, inestabilidad global que es ya sustancial, es ya propio y ha encarnado en el entramado económico vigente, en la economía actual, en definitiva, y en la economía que vendrá. Y hay que tener en cuenta que la inestabilidad haya tomado carta de naturaleza en el sistema socioeconómico y que, contemplando el horizonte venidero, no podamos esperar otra cosa que inestabilidad, precariedad, inseguridad en materia económica. Esto, para los que mueven los hilos del sistema socioeconómico, no es una mala noticia, no es señal de fracaso, porque hay personas que me dicen, bueno, pero es que esto es que el sistema funciona rematadamente mal. Depende de quién lo mire y depende de cómo se mire, porque para los que dirigen el sistema esto no es un fracaso, esto es un claro éxito, un éxito en orden a sus objetivos de mantener a la gente en un estado constante de miedo, de inseguridad y de incertidumbre, que es el caldo de cultivo ideal para hacernos vulnerables y mantenernos en la inconsciencia. Diríamos que si históricamente, desde principios del siglo XX con toda claridad, se viene usando la manipulación del inconsciente colectivo para generar continuamente y cada vez más miedo, inseguridad e incertidumbre, ahora la economía y el sistema socioeconómico se ha transformado en el primer motor, en la primera herramienta para generar entre la ciudadanía miedo, inseguridad e incertidumbre. De ahí precisamente que la inestabilidad haya tomado carta de naturaleza en la economía y que cuando se mira el horizonte, el presente y el horizonte, solamente se pueda prever, solamente se pueda anunciar inestabilidad, más inestabilidad y más inestabilidad. Y es este convencimiento en el que desde el Foro Económico Mundial le ha llevado a hacer un giro en lo que han sido sus declaraciones de siempre, intentando no caer en el pesimismo para ahora decirnos las cosas, repito, con toda claridad. Lo que tenemos por delante es el peor de los escenarios, el peor para vosotros, el peor para mí, el peor para cualquier persona de corazón y con sentido común ligado al sentido de la vida y al sentido espiritual y consciente de la existencia, pero que para los que están en el lado de esa élite egoica y egocéntrica, lo que conlleva y lo que significa es el éxito de una estrategia para hacernos vulnerables, para hacernos, por tanto, lo más inconsciente posible a través de la manipulación. La economía convertida en una de las grandes herramientas de manipulación del ser humano, trasladando continuamente problemas de todo tipo, incluido el desabastecimiento del que tanto se viene hablando, pero repito, con el objetivo de mantenernos inseguros y, por tanto, vulnerables. En este contexto de removimientos económicos, destaco una sexta noticia. La sexta noticia tiene que ver con las criptomonedas. Creo que muchos habréis sabido que fundamentalmente a lo largo del mes de mayo se han producido unas enormes turbulencias con relación a las criptomonedas. Por ejemplo, el Bitcoin llegó a perder un 17% de su valor en solo 5 días. Y la criptomoneda, que tiene el curioso nombre de Luna, entró en la que los especialistas denominan la espiral de la muerte, es decir, el camino que lleva a la pérdida de todo su valor. De hecho, llegó a cambiarse por un centavo de dólar frente a los casi $100 que tenía como valor un par de semanas antes. Esa caída tan tremenda es lo que se conoce en términos técnicos financieros como la espiral de la muerte. Todo esto lo que pone en evidencia son las turbulencias en el ámbito de las criptomonedas, unas turbulencias que nos deben servir, amigos y amigas, para abrir los ojos. Son muchas las personas que a lo largo de los últimos meses, incluso de los años, me han preguntado sobre las criptomonedas. Siempre, siempre, siempre he contestado lo mismo. No son distintas, forman parte
de lo mismo. El sistema financiero tiene detrás lo que tiene. Llámese dinero legal desde el punto de vista de billetes, llámese dinero bancario desde el punto de vista de las transacciones con dinero tradicional, pero realizadas a través de ordenadores, o llámese criptomonedas. Todo forma parte de lo mismo y, por tanto, todo sin excepción está sometido a los mismos antivalores que todo lo demás. Y a ese respecto, la especulación cortoplacista es lo que rige en la economía en general, pero muy en particular en el referido sistema financiero. Y en este sistema financiero, donde la especulación cortoplacista es el común denominador, es en el que se integran las criptomonedas, aunque algunos se empeñen en contemplarlas como otra cosa. No son otra cosa. A partir de ahí, que cada cual tome sus decisiones, que cada cual, lógicamente, en el ámbito de su discernimiento y de su sentido común, haga lo que considere oportuno, pero creo que estos vaivenes tan tremendos, especulativos, que han tenido las criptomonedas hace unas semanas, nos deben servir para poner las cosas en su sitio y no da lugar a ningún tipo de malentendidos. Llegado a este punto, vamos a entrar en la séptima noticia. Tenemos forzosamente que hablar de guerra. ¿Cómo no? Vamos a hablar de guerra. En el informe que hicimos en el pasado 8 de marzo, el informe del primer trimestre del 2022, nos centramos monotemáticamente prácticamente en la guerra de Ucrania y tenemos que volver, desgraciadamente, en este informe, a volver a hablar de guerra. Pero aunque dentro de unos minutos hablaremos de la guerra de Ucrania, me vais a permitir que comencemos por otras guerras e invasiones, de esas de las que no se hablan. Y es que compartíamos hace 3 meses, en el encuentro trimestral de marzo, que muchos de los que ahora hablan de paz, entre ellos hay demasiados que en guerras anteriores miraron hacia otro lado y lo van a volver a hacer en guerras venideras, porque para ellos, a tantos voceros que ahora han aparecido de la paz en medios de comunicación, en el entramado político, para ellos hablar de paz es un arma de guerra y la usan cuando les conviene. Pues bien, aquello que compartíamos y que sé que levantó algunas astillas hace 3 meses, la actualidad informativa más reciente ha traído consigo una noticia que lo pone rotundamente de manifiesto. Me refiero a una noticia de estos días. Hoy mismo, algunos medios de comunicación, aunque de una forma muy perdida en el contexto informativo, hacen referencia a ello. Hago mención al hecho de que Israel ha declarado zona militar las tierras de familias beduinas asentadas en el sur de Cisjordania y su ejército, el ejército israelí, se ha puesto manos a la obra demoliendo sus viviendas y echándolas del lugar donde residían. Hablamos de invasión. ¿Hay una invasión más clara? Se trata de la mayor expulsión de población desde que Israel iniciara la ocupación de la región hace 55 años. Pero siendo esto así, ni los grandes medios de comunicación, ni desde luego los responsables políticos se hacen eco de ello, lo que obliga a subrayar, retomando de nuevo los contenidos del informe trimestral que compartimos en marzo, que la paz, amigos y amigas, no es algo que se ponga de moda cuando la élite quiere y pregonan los políticos, los medios de comunicación, etcétera, que están a su servicio, generando entre la gente golpes de pecho que realmente son meramente emocionales y pasado un tiempo desaparecen tal como llegaron. La paz no es eso. La paz no hace distingos en función de quien provoca la guerra, ni de la nacionalidad de los caídos. Decíamos hace 3 meses que la paz nunca olvida que todos somos hermanos y llora por igual a los que mueren en todos los frentes y a los que tienen dolor en todos los bandos, sean ucranianos, rusos, serbios, croatas, palestinos, israelíes, iraquíes, afganos, rusos, norteamericanos o de cualquier otra procedencia. Permitidme que comparta con vosotros que toca ahora
porque nosotros no hablamos de paz como arma de guerra, sino que hablamos de paz de verdad. Toca ahora acompañar desde el corazón a las familias beduinas y toca también que alcemos la voz, como estamos haciendo aquí en este encuentro en Ecocentro Televisión, que alcemos la voz por la paz, poniendo en evidencia a los que solo hablan de ella cuando les conviene, porque para ellos, vuelvo a repetirlo, hablar de paz es simplemente un arma de guerra. Y dicho esto, recordado esto, podemos entrar en la guerra de Ucrania, una guerra de Ucrania que hoy se cumplen 103 días. Y después de estos 103 días hay muchas dudas sobre cómo va la guerra, el resultado de la misma desde el punto de vista bélico-militar y también sobre su duración. Cada vez son más las voces que presagian que se extienda en el tiempo, pero sobre el quién va ganando, entre comillas, depende porque la información está absolutamente manipulada y contaminada. Si nos vamos a los medios de comunicación procliven al ámbito de la élite de la OTAN, pues se nos dice una cosa. Si acudimos a medios de comunicación que están más en el ámbito de la élite rusa, asiática, etcétera, se nos dice otra. Pero lo que no hay ningún tipo de duda, para no perdernos en las manipulaciones de unos y de otros, es que sí, que parece que esta guerra va para largo y lo que es absolutamente indudable, que ha originado un tsunami económico que afecta al planeta entero. Desde luego, si antes hablábamos de inestabilidad, de inseguridad, de miedo y de que eso se impulsa como caldo de cultivo para que seamos vulnerables y a partir de ahí manipulables conciencialmente, desde luego, con relación a la guerra de Ucrania, una lucha instantina entre la élite, porque no hay guerras entre pueblos, no hay guerras entre naciones, las guerras son siempre luchas internas de la élite. Esta lucha interna de la élite se ha conseguido, cuando menos, que ese miedo y esa inseguridad, por sus efectos económicos, vaya como un tsunami de una punta a otra del planeta. Y digo esto porque los datos son ya abrumadores de que debido a la guerra, en primer lugar, se ha ralentizado el crecimiento económico. Una recuperación económica que se estimaba, que se preveía muy acelerada y muy potente, se ha venido abajo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han recortado en un punto porcentual sus estimaciones de aumento del Producto Interior Bruto global del mundo para este año. En el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea ha reducido un 1,3% el crecimiento de la zona euro, dejándolo solo en el 2,7%. Este decrecimiento, o mejor dicho, esta ralentización del crecimiento económico está teniendo impactos en el empleo y también, por tanto, en la tasa de paro. La disminución del crecimiento ha afectado al empleo de tal forma que en la Unión Europea el paro medio será en el 2022 del 7,3%, aunque hay países como España en donde esta tasa estará claramente multiplicada incluso por 2 o más de 2. Y junto a la ralentización del crecimiento económico, la merma del empleo y el incremento del desempleo a lo largo de todo este año 2022, también hay que hablar de esto de lo que tanto se habla actualmente, la subida de precios. Efectivamente, la inflación prevista para el presente año se sitúa ya a nivel mundial en el 5,7%, en el caso de la Unión Europea del 6,1%, y en mercados no tan desarrollados, en mercados de los que se llaman economías emergentes, la inflación que se calcula ya para este año es del 8,7%. Esto supone un incremento muy importante sobre cualquier proyección que se hubiera hecho de inflación para el año actual. Esto conlleva pérdida del poder adquisitivo. Esto conlleva que junto con el desempleo, junto con la pérdida de empleo, igualmente habrá como otro efecto nocivo en la ciudadanía la pérdida del poder adquisitivo porque los salarios no se están acompasando, los sueldos, salarios, etcétera, no se están acompasando ni mucho menos al crecimiento que están teniendo y van a seguir teniendo los precios, al crecimiento del célebre IPC. Y esto además va a ir unido a medidas de política monetaria para intentar contener dentro de lo posible
esta marejada inflacionista, y eso tiene que ver con la subida de los tipos de interés. Desde el punto de vista de la política monetaria, se suben los tipos de interés para encarecer el dinero y que de esa forma haya menos dinero moviéndose en la economía y que eso contribuya a una menor demanda para, en lo posible, contener los precios. Y la subida de tipos de interés no es que sea algo que vaya a venir, es algo que ya está aquí. Ya se ha producido en concreto en Estados Unidos, donde la Reserva Federal Norteamericana ha efectuado, lo ha hecho ya, la mayor subida de tipos de interés de los últimos 20 años. Y el Banco Central Europeo, en la zona euro, ya ha anunciado oficialmente que comenzará la subida de tipos a partir del próximo mes de julio. Ni que decir tiene que si hablábamos antes de pérdida de empleo, si hablábamos antes de pérdida del poder adquisitivo, también esto, en cuanto a lo que se refiere a esa capacidad adquisitiva y en cuanto a lo que se refiere a los índices de consumo de la familia, etcétera, 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 la subida de tipo de interés va a tener un efecto directo en muchas familias y en muchos ciudadanos a través fundamentalmente de las hipotecas. Hipotecas que en el caso de España, en más del 65% son a tipos variables, no a tipo fijo, y que por tanto se van a encarecer sensiblemente a partir del mes de julio a través o debido a esta subida de tipos de interés. Y no lo dejo para el final porque sea lo menos importante. El tsunami económico provocado por la guerra, por lo que tiene de alza de precio, por lo que tiene de encarecimiento de materias primas, por lo que tiene por problemas de abastecimiento de determinadas materias primas, por todo ello, donde está incidiendo, como siempre sucede, donde está incidiendo con más fuerza es en las zonas más pobres del mundo, en donde todas las organizaciones, ONGs humanitarias que se mueven en ellas están poniendo de manifiesto el gravísimo riesgo de hambruna y el gravísimo riesgo de aceleración de la pobreza en muchos países de esos que llamamos del tercer mundo. Y todo esto que acabamos de resumir, ralentización del crecimiento económico, merma del empleo, subida de precios, aumento de los tipos de interés, incremento de la pobreza en el mundo, todo ello tiene como causa no tanto la guerra en sí, sino las sanciones impuestas a Rusia. Unas sanciones que suponen la mayor campaña de castigo económico contra un país desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que las sanciones a Rusia se están mostrando, amigos y amigas, como un arma de doble filo que está trayendo consigo a escala global ese menor crecimiento, ese mayor paro, esa mayor inflación, esa mayor pobreza y esa mayor desigualdad a la que acabamos de hacer referencia. Y en ese sentido me llama la atención un análisis que he tenido ocasión de leer y que, por supuesto, vosotros y vosotras también podéis leer si os apetece, un análisis que Elina Rybakova, economista jefa adjunta del Instituto de Finanzas Internacionales, publicó en el diario El País hace 5 días, el pasado 1 de junio. Un informe de esta analista en la que muestra que el sistema financiero ruso ha resistido el castigo internacional mejor de lo esperado. De hecho, los depósitos regresan a Rusia y el Banco de Rusia empieza a bajar los tipos. Sin ningún tipo de dudas, esta pugna de élites que analizábamos en marzo, esa pugna de élite que teniendo el dominador ya común del enfriamiento, de la frialdad, lo que en términos más expresivos me gusta denominar, siguiendo a Rudolf Steiner, una élite arinámica, fría, que no es luciférica en el sentido que no controla, no quiere dominar a través de lo caliente, sino a través del enfriamiento, del distanciamiento, de lo virtual, de lo artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Esa élite ya es la que manda tanto en el ámbito que llamamos occidental como en el ámbito que llamamos asiático, pero sin embargo está en una lucha interna entre ellas. Lo compartíamos con mucho detenimiento, no lo voy a repetir, en el encuentro de marzo. Y esa lucha interna de la élite es la que está provocando todo esto, la que tiene todo este tipo de consecuencias, mientras que la mayoría de la opinión pública mundial, dependiendo de donde nos encontremos, unos se decantan a favor de A,
otros se decantan a favor de B, sin darse cuenta que A y B están en su juego de poder, en su juego de confrontación, en su juego de lucha, y que todos los demás, los que estamos en el lado A, los que están en el lado B, etcétera, etcétera, somos aquí los sufrientes, somos aquí los paganos de esta historia, y fundamentalmente y especialmente aquellos hombres y mujeres, aquellos niños y niñas que viven en las zonas más pobres y en la zona más vulnerable del mundo. No hay guerras, amigos y amigas, entre países, sino luchas en el seno de la élite que domina el sistema económico mundial y a través de él el entramado político e institucional planetario. No hay confrontaciones bélicas entre pueblos, no hay confrontaciones bélicas entre estados, sino pugnas de intereses económicos entre las grandes corporaciones multinacionales, empresariales y financieras, por medio de las cuales esa élite se ha adueñado del mundo. Provisionalmente, porque ahí están las profecías, ahí están los anuncios de los grandes maestros y maestras que nos dicen que es provisional, pero provisionalmente se han adueñado del mundo. Y la élite saca jugo a todo esto por un lado y por otro. Y la novena y penúltima noticia que vamos a compartir en este encuentro tiene que ver con otra forma de sacar rédito de la élite a lo que es esta confrontación y lo que son estas pugnas que tienen su manifestación finalmente en conflictos bélicos. Porque sabemos que la élite obtiene ganancias desde el punto de vista especulativo, fundamentalmente en el sistema financiero. Sabemos que la élite ha convertido la enfermedad, que no la salud, en su negocio y que obtiene beneficios a través de la industria farmacéutica, que la élite ha convertido el daño a los animales en otra gran fuente de negocio y lo realiza a través de la industria alimentaria. Pero otra forma que tiene la élite de sacar rédito a sus propias tensiones es conseguir que dinero público, dinero de los contribuyentes, vaya directamente a sus manos. Ya lo hizo con la crisis 2007-2008, la crisis financiera, que siendo una crisis bancaria, terminó siendo una crisis de los estados, porque los estados se lanzaron a salvar a la banca y le dieron subvenciones, avales, apoyos económicos de todo tipo, con lo que la crisis de los bancos privados terminó siendo una crisis de los estados por la enorme cantidad de dinero, no menos de 15 billones de euros, sumando todas las divisas, no menos de 15 billones de euros que fueron a parar de las arcas de las haciendas públicas a las manos de la banca privada. Pues bien, en estos momentos estamos viviendo y vamos a vivir con más intensidad un trasvase similar debido al gasto militar. Un gasto militar que se financia con dinero de los contribuyentes, pero que va a parar a la industria armamentística. Sistema financiero, industria alimentaria, industria farmacéutica, un largo listado, y también, por supuesto, ahí se encuentra presente la industria armamentística. Fijaros, amigos y amigas, en lo que llevamos de siglo, entre 1999 y el 2001, el gasto militar ha aumentado en China un 592%, en Rusia un 292% y en Estados Unidos el 65,7%. Y a este listado se suma también, aunque de forma más moderada, la Unión Europea, donde el gasto militar ha aumentado un 19,7%. Si cogéis estos porcentajes, me da igual el territorio, aunque hay variaciones significativas en los mismos, ninguna otras partidas presupuestarias han tenido los incrementos que ha tenido el gasto militar. Pero es que ahora el escenario que ha abierto la guerra de Ucrania sirve para elevar mucho más el gasto militar en detrimento, obviamente, de otras partidas presupuestarias de perfil social. Y esto va a ser especialmente intenso en la Unión Europea, que hasta ahora se había mantenido en los porcentajes, por decirlo de alguna manera, más moderados, pero que ahora toca los tambores de guerra y se lanza a una escalada del gasto militar. Ya ha sido anunciado por el gobierno de España, ha sido anunciado por muchos presidentes y primeros ministros de muchos países europeos, aunque permitirme que como botón de muestra más claro traiga aquí el caso de Alemania.
donde el gobierno alemán, un gobierno de coalición socialdemócrata con los verdes, tiene la intención incluso de cambiar la Constitución germana para destinar inmediatamente 100.000 millones de euros a gasto militar, que se transformarán después en un total de 200.000 millones de euros. Y gracias a la manipulación del inconsciente colectivo, este tipo de acciones se cometen, se llevan a cabo con el aplauso de casi todos. Así, volviendo a Alemania, hasta los llamados verdes han olvidado su pacifismo y apoyan estas medidas. Hay una extraña unanimidad, una extraña uniformidad a la hora de apoyar aberraciones tan tremendas como incrementar permanentemente gastos que van dirigidos a manos privadas, unas veces por unas cosas, otras veces por otras. Y todo ello me lleva a ir terminando este análisis de las principales noticias con todo el dolor de mi corazón en lo que es la principal conclusión del informe 2022 que ha difundido Oxfam, es decir, la confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países. Este informe tiene como título Desigualdades que matan. Y de sus contenidos hay un primer párrafo en el informe, tenéis el enlace en El cielo en la tierra, tenéis el enlace para acceder al informe completo, pero el primer párrafo del informe ya es suficientemente ilustrativo. Y es suficientemente ilustrativo de lo que está ocurriendo y además explica muchas de las cosas que han aparecido en este informe, que aparecieron en el informe de marzo y que seguro están en vuestro corazón, están en vuestra mente y están en vuestra conciencia. Fijaros el primer párrafo de este informe 2022 de Oxfam titulado Las desigualdades matan. Los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial se ha deteriorado a causa de la COVID. Desde el inicio de la pandemia ha surgido un nuevo millonario en el mundo cada 26 horas, mientras más de 160 millones de personas han caído en la pobreza. Las divisiones actuales están directamente vinculadas al legado histórico del racismo, incluyendo la esclavitud y el colonialismo. Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, está fracturando nuestro mundo. Esto nunca ha sido fruto del azar, sino el resultado de decisiones deliberadas. ¿Con qué claridad se expresan aquí estas organizaciones no gubernamentales cuando dicen la violencia económica, vamos a llamar las cosas por su nombre, la violencia económica tiene lugar cuando las decisiones políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de manera directa al conjunto de la población y especialmente a las personas en mayor situación de pobreza y de vulnerabilidad. Y termina este párrafo diciendo, las desigualdades contribuyen a la muerte de como mínimo una persona cada 4 segundos. Las desigualdades contribuyen a la muerte de como mínimo una persona cada 4 segundos. De las 64 guerras que hay actualmente en el mundo, ninguna tiene tal voracidad desde el punto de vista de originar muerte y de originar dolor. Una persona cada 4 segundos. Y con esto vamos a cerrar este informe, pero el mal sabor de boca que puede quedarnos, esta especie de recorrido distópico por noticias que se han ido acumulando a lo largo de las últimas semanas, me gustaría que no fuera lo que se quedara en nosotros. Me gustaría terminar como comenzamos. Claro que estamos en medio de una distopía. Es de lo que tenemos que tomar conciencia. Y tenemos que tomar conciencia de que estamos en una humanidad distópica. Para esa toma de conciencia nos lleva a desvincularnos de los paradigmas, de los sistemas de creencias, de las pautas y los hábitos de vida que conllevan esos sistemas de creencias y empecemos a comportarnos, empecemos a vivir de otra manera, amigos y amigas.
Esto no es un tema intelectual, esto no es un tema de palabras. El tener delante con la nitidez que lo estamos teniendo, la sala de los espejos que nos muestra todo con absoluta claridad, el mundo horrendo, distópico en el que se ha convertido la humanidad, el infierno en el que la humanidad se ha convertido ella misma y, por cierto, contaminándolo en el aire, en el agua, etcétera, está convirtiendo al planeta, eso debe ser una alerta, una llamada de atención a las conciencias, pero no para luchar contra nada, no para pelearnos con esas instituciones que están totalmente controladas por la élite, no para pedir que los voceros de la élite o la propia élite haga cosas de reforma y de cambio. Eso es simplemente una necedad, eso es simplemente una memez. Ese no es el camino. El camino que tenemos por delante es un camino de compromiso con nosotros mismos, de percibir en el conocimiento de nosotros que el ser humano es mucho más que un mero ente físico, emocional y mental con fecha de caducidad, como nos quieren convencer. El retomar nuestro auténtico poder, que es el poder de nuestra naturaleza divina, y empezarlo a plasmar no en la lucha contra nadie, sino en la creación tú y yo en nuestro día a día, modesto, pero es que ahí está lo realmente importante. Lo pequeño es hermoso, como decía Schumpeter, y lo pequeño es fundamental en estos momentos desde la perspectiva de conciencia para que tú y yo y cada vez más seres humanos empecemos a desvincularnos, a desconectar de esa distopía y a vivir en coherencia con lo que son estos valores que van de la mano de nuestro verdadero ser y de los atributos y de las cualidades de nuestra alma. De esto se trata, amigos y amigas, y os llamo de corazón a que entre todos nos pongamos en marcha, modestamente, en nuestro ámbito diario. No hay que hacer grandes cosas, no se trata de dar conferencias ni de escribir artículos. El que pueda hacerlo, que lo haga, desde luego, pero se trata de que en nuestro día a día, en este huracán enorme en el que estamos metidos, en este huracán de magnitud aceleradamente creciente, nos pongamos en el centro del huracán, donde no hay viento, donde la temperatura es cálida, donde el cielo está despejado, y vivamos con serenidad, pero con compromiso, que vivamos en paz, pero con mucha compasión, estos momentos históricos que está viviendo la humanidad, sabiendo que estamos en los dolores del parto para el nacimiento de algo nuevo, tomando el compromiso de convertirnos nosotros mismos en la semilla de ese algo nuevo que va a nacer, y esto pasa por una práctica de vida de instante en instante, que nos desvincule de los paradigmas y hábitos que la élite quiere imponernos y lleve a nuestro día a día lo que verdaderamente son las cualidades y los atributos de lo que somos. De eso se trata, amigos y amigas. Espero que estas reflexiones sean de vuestro interés. Como siempre digo, aquí no tratamos de convencer a nadie de nada, son reflexiones e hipótesis para vuestra consideración, utilizar vuestro discernimiento, utilizar vuestro sentido común, que ya está bien de tanto pensamiento único y de tantas versiones oficiales. Nos veremos en el informe del siguiente trimestre y, como os dije al principio y termino ahora, todos los contenidos que acabo de resumir lo tenéis completos en el blog El Cielo en la Tierra. Muchas gracias a Ecocentro Televisión por abrir esta ventana tan maravillosa de comunicación, y muchas gracias a Robin y a Claudia de haberse encargado operativamente del desarrollo de este encuentro. Muchas gracias, amigos y amigas, y un abrazo muy fuerte.